Saludos a todos los presentes a este debate estudiantil con el tema ética y moral. El moderador de este debate será la persona a quien les habla, Fiorella Rivera, la secretaria Lizeth Perero, las ponentes, la señorita Génesis Roca, señorita Gilda Suárez, señorita Gabriela Cabeza, señorita Caterine Villao. Las reglas para este debate son las siguientes. Ser breve y concreto al hablar. No subestimar al otro. No hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y la monotonía. Evitar los gritos para callar al interlocutor. Acompañar las críticas con propuestas y no salir del tema planteado. Como primera interrogante, se establece ¿qué entiende usted por ética y moral? Señorita Roca. Bueno, la ética la relaciono con el estudio de la moral y de la acción humana. Con respecto a la ética, pues este estudia la moral y determina cómo deben actuar los miembros de una sociedad. Por lo tanto, se la define como la ciencia del comportamiento moral. Respondiendo a su pregunta, puedo decir que la ética está relacionada con los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad y es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Está dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, mientras que la moral son las costumbres, normas y convenios establecidos por cada sociedad. Nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Considero que se define la ética como un conjunto de normas y valores morales que los profesionales de un determinado sector deben respetar durante el ejercicio de su profesión. En cambio, en la moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. La ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Esta es un conjunto de normas, a saber, principios y razones que un sujeto ha realizado y ha establecido con una línea directriz de su propia conducta. En cambio, la moral tiene que ver con el nivel práctico. Es como una especie de brújula que nos orienta y nos dice cuál es el camino a seguir. O sea, dirige nuestras acciones en una determinada dirección. Bien, luego de haber escuchado la respuesta de cada una de las ponentes sobre el criterio de ética y moral, se llega a la conclusión de que la ética es la encargada y estudia los principios que debe regir la conducta humana, a tratar de explicar reglas morales de cada persona, ya sea de manera científica y teórica, pero que debe estar fundamentada. En cuanto a la moral, se basa más en las normas que guían a cada individuo, encargados de orientar sus acciones, pero ya establecidas por una sociedad. Continuando, la siguiente interrogante es ¿la ética y la moral son temas semejantes o hay alguna diferencia? Bueno, en sí, en primer lugar, etimológicamente, ambos vocablos comparten el mismo significado. Sí es el significado de costumbre. La palabra moral procede del latín mos y ética viene del griego ethos. Además, ambos términos hacen referencia a formas de proceder, es decir,
señalan los preceptos y normas de comportamiento de los seres humanos. En los dos casos se trata de normas, percepciones, formas de ser del ser humano. Sin embargo, en la actualidad han pasado a significar cosas distintas y hacen referencia a ámbitos o niveles diferentes. La moral tiene que ver con el nivel práctico o de la acción y trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Y la ética está relacionada con el nivel teórico o de la reflexión y trata de responder a la pregunta del tipo ¿qué es la moral? ¿Cómo se aplica la reflexión a la vida cotidiana? Por otra parte, se puede decir que la moral es el conjunto de normas que orienta las conductas de cada uno de los integrantes, mientras que la ética es el conjunto de normas a saber de su propia conducta, es más la parte mental del ser humano. La mayor semejanza entre ética y moral es que la ética es lo que tú como persona consideras correcto, mientras que la moral es lo que la sociedad y leyes consideran correcto. También cabe recalcar que la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y en cambio la ética nos dice que es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido. La moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida. Esta nos hace actuar de una manera determinada y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. En cambio, la ética es el nivel teórico, o sea, la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente conjuntos de principios o normas que constituyen nuestra moral. Bien. Luego de haber escuchado ambos grupos, quienes estaban de acuerdo que la ética y la moral eran términos semejantes, contra el grupo que defendía la idea de que ética y moral son términos diferentes, se llegó a la conclusión de que había una confusión en cuanto al término etimológico y en la pregunta, porque si se basaban en cómo se definía, pues se conoce por términos que ética y moral significan lo mismo, llegando a la respuesta de que ambas son costumbres y formas de proceder, pero sí mantiene una gran diferencia, que en lo que se establece como conclusión, que la ética surge como tal en la interioridad de cada persona, como resultado de su propia reflexión, es decir, qué es lo que decide hacer, mientras que la moral tiene una base social. Es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. Es decir, si la ética es algo de qué es lo que la persona decide hacer por sí sola, mientras que la moral pues se ve influenciada por una sociedad. Ok, muchas gracias a las ponentes por haber expresado sus ideas, opiniones sobre el tema ética y moral.